Hola, bienvenidos. Aquí encontrarás las actividades de la clase 1 de Comunicación Oral, Unidad 3. ¿Qué aprenderás en esta clase? Contenidos, formas de comunicarse oralmente y el uso de la tecnología para comunicar. Los contenidos que aprenderás en esta clase son la examinación de la relevancia, pertinencia y calidad de la información, comportamiento pragmático, características del lenguaje verbal y no verbal y su importancia en el uso adecuado al contexto, técnicas de manejo de las emociones al hablar en público, ejercicios de impostación de la voz y estrategias para captar la atención del interlocutor. Presentación de información a través de uso de aplicaciones de imagen, audio y video. Consideraciones éticas en el uso de las TICs, citaciones y fuentes. Preguntas iniciales. ¿Qué es la comunicación oral? ¿Cuáles son las funciones de la comunicación oral? ¿Cuándo se utiliza la comunicación oral? ¿Y cuáles son los tipos de comunicación oral? Según Ivico Rojas, en su libro Teoría de la comunicación es una conducta privativa de los seres humanos, pues se basa en fundamentos biológicos, psicológicos y culturales propios de la especie humana. La comunicación tiene un carácter simbólico. Además, menciona que el hombre ha creado instrumentos para comunicarse, tales como el lenguaje, la escritura y las imágenes. Tipos de comunicación. La comunicación se puede dividir en dos grandes tipos. La comunicación verbal, que se lleva a cabo por medio del lenguaje oral o escrito. Es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos. Y la comunicación no verbal se expresa a través de lenguajes corporales. Proceso de la comunicación. El emisor es quien se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación. El receptor será a quien va dirigida la comunicación. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor, es decir, descodifica el mensaje. Un acto de comunicación entre dos personas es completo cuando éstas entienden al mismo signo del mismo modo. Y la recepción de mensajes implica una actividad intensa del auditor que debe reconocer los signos, interpretar los signos y eventualmente preparar una respuesta. En el ser humano existe un proceso inherente a este que es el de la interpretación. Esto es un proceso de descodificación de la información y comprensión de la misma a partir de los códigos que maneja el receptor. Por ello, para que el mensaje que transmita el emisor llegue con éxito, deben conocer los códigos del receptor. La descodificación es un proceso inverso de la codificación, en el cual el sujeto que recibe la información procede a entender el mensaje que ha recibido, es decir, lo descifra. Este proceso supone el recibir con claridad todos los signos emitidos y el conocimiento pleno del significado de cada uno de esos signos. Es llamado canal al soporte físico en que se expresa o manifiesta el mensaje, el vehículo o medio que transporta los mensajes, por ejemplo, memorandos, cartas, teléfonos, computador, radio, periódicos, películas, revistas, conferencias y juntas, entre otras. Los canales también pueden ser formales e informales.
El canal formal son aquellos que deben planearse y estructurarse adecuadamente. El canal informal surgen espontáneamente en la organización, no son planeados y siguen las corrientes de simpatía y acercamiento entre los miembros de la organización, pasan de una persona a otra y se deforman en cada transmisión. Están constituidos por rumores, chismes, etc. La retroalimentación. El receptor se convierte en un emisor de una respuesta o comportamiento que el emisor inicial espera, recibe y comprueba con relación al objetivo de su mensaje inicial. La retroalimentación más rápida y directa ocurre cuando este proceso tiene lugar entre personas directamente. En el caso de una institución que desee medir los efectos de determinado acto de comunicación masiva, deberá utilizar otros métodos para la retroalimentación, como son las investigaciones a través de sondeos, encuestas y también entrevistas. La retroalimentación puede ser positiva cuando la respuesta lograda es la esperada y lógica, y negativa es cuando se obtiene cualquier tipo de respuesta que no es acorde con lo esperado. Los tipos de comunicación oral. La comunicación oral es aquella en la que se transmiten ideas, conceptos, pensamientos, mensajes y, en general, todo tipo de información y conocimiento mediante vía verbal articulada. Así, un diálogo entre dos personas o un discurso son ejemplos y tipos de comunicación oral. En el modelo de comunicación oral se distinguen dos aspectos. El primero son los conocimientos. Son las informaciones que tenemos memorizadas que para ser expresadas exigen el dominio de la lengua. También intervienen aspectos relacionados con la cultura, como por ejemplo modelos culturales. Y el otro elemento son las habilidades. Son los comportamientos que mantenemos en las comunicaciones orales, tales como la habilidad para adaptarnos al tema, para adecuar el lenguaje, entre otros. Algunos de los elementos de la comunicación oral son la mirada, la voz, la respiración, el lenguaje no verbal y la oralidad. Hablaremos de la comunicación no verbal. Los humanos nos servimos de distintos lenguajes, complementarios entre sí, para comunicarnos y expresar con mayor precisión lo que queremos decir. A una de esas formas de lenguaje se le denomina comunicación no verbal. La kinésica o el lenguaje corporal es aquel que estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos no orales, de percepción visual, auditiva o táctil. También es conocida con el nombre de comportamiento kinésico o lenguaje corporal. Dentro de la comunicación oral nos encontramos con situaciones comunicativas formales, que son las conferencias o reuniones de negocios, también exposiciones o disertaciones en la sala de clases. En todas estas situaciones, nuestros movimientos son precisos y controlados en función del contenido, con el objeto que las personas reciban mejor el mensaje que queremos darles a conocer. Y las situaciones comunicativas informales son todas aquellas actividades que realizamos de manera informal, es decir, cuando conversamos con nuestros compañeros de trabajo o de colegio, cuando miramos un partido de fútbol en la televisión. En todas estas situaciones, nuestros movimientos corporales son libres, espontáneos y relajados. Otra disciplina de la comunicación oral es la proxémica. La proxémica es la parte de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación lingüística. Más concretamente, estudia las relaciones de proximidad, de alejamiento,
entre las personas y los objetos durante la interacción. También hay ciertos códigos asociados a las distancias que asumimos en determinadas situaciones comunicativas. Por ejemplo, en una conferencia, siempre los expositores están de frente al auditorio y a una distancia razonable. En cambio, en una situación... A continuación te presentamos los requisitos para establecer una buena comunicación. Todo mensaje lleva también un sistema de valoraciones que el emisor ha plasmado en la selección del tema y en el tratamiento de este. Para hacer eficaz un mensaje, es necesario el conocimiento por parte del emisor de las formas de percepción del receptor, o sea, de sus códigos, de forma que se asegura la interpretación adecuada del mismo. Para que el mensaje transmita lo que quiere decir y no exista deformación, debe tener credibilidad. La comunicación establecida por el mensaje presentado al receptor sea real y veraz, de manera que éste descubra fácilmente el objetivo de nuestra labor y elimine actitudes preconcebidas que deformarían la información. La utilidad. La final de nuestra comunicación será dar información útil que sirva a quien va dirigida. La claridad. Para que el receptor entienda el contenido del mensaje, será necesario que la transmitamos con simplicidad. La continuidad y consistencia. Para que el mensaje sea captado, muchas veces es necesario emplear la repetición de conceptos, de manera que a base de la continuidad y consistencia podamos penetrar en la mente del receptor para vencer las posibles resistencias que éste establezca. La adecuación en el medio. En el proceso para establecer comunicación con los receptores en una organización, será necesario emplear y aceptar los canales establecidos oficialmente, aun cuando estos sean deficientes u obsoletos. La disposición del auditorio. La comunicación tiene la máxima efectividad cuando menor es el esfuerzo que realiza el receptor para captar la información. Cuando implique grandes esfuerzos por parte del receptor, lo predispone negativamente a los mensajes. Para profundizar en información y reforzar tus conocimientos, vamos a continuar con otro tema que son las tecnologías de la comunicación y la información. Se denominan tecnologías de la información y las comunicaciones al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Actualmente, con todos los avances tecnológicos, la sociedad va aceptando cada vez más la forma de tener conectados sus dispositivos a la red de redes como Internet. Por lo tanto, esto hace que la tecnología sea su aliada, su herramienta para mejorar la calidad de vida. El uso de la tecnología para comunicar. La comunicación entre máquinas y seres humanos. Este modelo también se puede ver reflejado en nuestro acontecer cotidiano, de cómo las máquinas se comunican con nosotros y viceversa. En la actualidad podemos establecer una comunicación casi perfecta a distancia a través de las computadoras, teléfonos y soportes multimedia, con la ayuda de Internet y diferentes software. Con el paso del tiempo podemos decir que existen tres grandes periodos de las tecnologías comunicacionales: la oral, la escrita y la electrónica.
La comunicación es más que solo emitir información y entretenimiento, es más que exponer y registrar. Esta puede constituir observar las conductas de las personas, produciendo cambios en sus costumbres y en los grupos de personas. En la década de los años 20 se produce una gran difusión del medio escrito a través de los periódicos, siendo el primero en el país La Aurora de Chile, seguido del Mercurio de Valparaíso, medios que sirvieron para la expresión de ideales de los movimientos obreros de ese entonces y a su vez ayudó a incrementar los conocimientos de estos mismos y de quienes podían acceder a él. En los años 1960 irrumpe en nuestra sociedad la era de la cinematografía. A pesar de su influencia norteamericana, debido a las costumbres y sociedades de nuestro país, el mayor porcentaje de cine entregado era de origen mexicano, debido a las características de este sintiendo similitud a nuestra realidad social. Hacia fines de los años 60, la televisión comenzará a registrarse en la comunicación chilena. Esta surge en medio de investigaciones universitarias con el fin de ampliar la televisión a todo el país. En la primera etapa tenían criterios claros, como que la televisión debía ser un método de transmisión y expresión de la cultura chilena y dejando en un plano secundario la entretención, con horarios reducidos de transmisión. La segunda etapa se producen cambios radicales en la televisión, se autorizan las emisiones a color, eliminándose las restricciones de horario y sobre los contenidos permitidos, salvo a aquellos relacionados con la dictadura, limitaciones impuestas por el régimen militar que coartan y limitan la libertad de información y expresión relacionadas al tema. Las nuevas tecnologías de la comunicación que penetran de forma agresiva en la última década del siglo XX constituyen una nueva realidad, haciendo comparación con la realidad cultural. Para profundizar en esta información y reforzar tus conocimientos sobre las TICs, te invitamos a ingresar al siguiente link y visualizar el video. En esta reflexión esperamos que puedas responder a estas preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me hizo sentido? ¿Qué aplicaré en la forma de comunicarme oralmente?